los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Regula estas tres fases. Y esta ley establece cómo se llevan a cabo cada una de las tres fases. Sin embargo, esta ley no puede detalladamente decirte cómo se lleva a cabo cada una de estas tres fases. Detalladamente. Sería imposible. Sería una ley de más de 2000 artículos. Lo que hace esta ley es permitirle al OCE que haga directivas en las cuales se reúne cada una de las etapas de cada procedimiento, de cada fase de selección. Cada fase tiene diversas etapas y el OCE, a través de directivas, regula cada una de las etapas o la mayoría de las etapas del procedimiento de contratación. Hay directiva de elaboración de bases, directiva de plan anual de contrataciones, directiva de fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de esas directivas se regulan cada una de las etapas y todas y cada una de esas directivas son de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que hace la Dirección Técnica Normativa del OCE. ¿Qué hace la Dirección de Supervisión? Cuando una entidad pública quiere comprar un bien, un servicio o una obra, tiene que determinar las características de esto que quiere comprar. Por ejemplo, ahora que está tan del día a día los desastres naturales, ¿okay? Digamos que Defensa Civil quiere comprar 5.000 colchones de ayuda humanitaria. 5.000 colchones de ayuda humanitaria para abastecer todos sus almacenes nacionales en el país, para que en caso de un desastre pueda ayudar a la población necesitada. 5.000 colchones de ayuda humanitaria. Y lo que va a hacer Defensa Civil en la primera fase, ¿dónde están las fases? Aquí. En la primera fase es determinar las características de ese bien que quiere comprar, de esos colchones. Y va a decir, bueno, yo quiero comprar 5.000 colchones que sean de plaza y media, que sean 100% algodón, que sean de tales o cuales características. Se lleva a cabo la primera fase, que ya vamos a ver en un rato cómo se hace, y lo que va a hacer Defensa Civil es convocar el procedimiento de selección. Va a hacer unas bases en las cuales estén, entre otras cosas, las características de este bien, servicio u obra, y estas bases las va a colgar en la página web que administra, que se llama www.ceace.gov.pe. Ahí va a colgar las bases. Las bases son el documento en el cual están todas las características de ese bien, servicio u obra. Toda entidad pública que quiera comprar un bien, servicio, toda entidad pública que quiera comprar un bien, servicio u obra, tiene que colgar su requerimiento en la página web que se llama ceace.gov.pe. Y toda empresa que quiera venderle algo al Estado tiene que abrir esta página y tiene que ver qué está comprando cada entidad en tiempo real. Y lo que va a hacer Defensa Civil es colgar las bases de estos 5.000 colchones en la página web del CEACE. Y en ese momento se entiende convocado el proceso de selección. Y a partir de ese momento, todas las empresas que vendan colchones van a entrar a la página web y van a descargar ese PDF, esas bases. Y van a leer qué es lo que quiere comprar Defensa Civil. Y van a leer que Defensa Civil quiere comprar colchones 100% algodón, colchones de plaza y media, colchones de 1 pulgada de resorte y colchones de color oscuro. ¿Okay? Si ustedes fueran vendedores de colchones, proveedores de colchones, si fueran Roce, ¿qué más? Paraíso,
Cisne, Dreamer, y leen esas bases de defensa civil, porque ustedes están interesados en venderle los 5.000 colchones a defensa civil. Y leen esas bases: 100% algodón, clase media, resorte de 1 pulgada y de color oscuro. Solo sobre esas 4 características. ¿Alguna le falta algo? ¿Alguna de esas 4? No, es claro, está bien, doctor. Falta bastante cosas más, ¿no? Falta implementar el precio y otra cosa más. Pero digo, sobre esas 4, ¿alguna le falta algo? Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, gana Paraíso, ¿no es cierto? Y tiene 3 meses para fabricar los colchones, ¿no? Llega agosto, fabrica los colchones y va al Almacén Nacional de Defensa Civil con 5 camiones a entregar. Dice al almacenero: trae tus estibadores, ya están listos los colchones. Bájalos. Va al almacenero, abre la puerta, ve los colchones de color rojo. Dice: un momentito, ya no, eso del partido pasado, ahora de otro gobierno, han debido de ser naranja, ¿no es cierto? No. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces no lo va. Se creó un conflicto, ¿no es cierto? ¿Cómo se pudo evitar ese conflicto? Exactamente, doctor. Especificando las bases concretamente, qué se entiende por el color, porque nunca se especificó el color. Dijo color claro o color oscuro, lo que sea. Entonces, toda persona que quiera venderle los colchones a Defensa Civil, toda persona que participe en un procedimiento de contratación, tiene la posibilidad de presentar consultas. Y Defensa Civil va a aclarar las bases, porque las consultas son para aclarar las bases. Con el mismo ejemplo, está la empresa Dreamer interesada en venderle a Defensa Civil los 5.000 colchones y descarga las bases y dice: 100% algodón, sí tengo la materia prima. Clase media, sí, correcto, tengo las herramientas para hacerlo. Resorte de 1 pulgada, sí tengo la máquina. De color verde, sí tengo. Y dice más abajo: y de marca Paraíso. En las bases de Defensa Civil puso que los colchones que quiere comprar sean de marca Paraíso. ¿Qué diría el líder? ¿Me voy a otro lado a venderme? ¿Ya me meto a Defensa Civil? ¿O se queja? Se queja, ¿no es cierto? Si algún participante, si alguna empresa que vende colchones, para este caso en particular, no está de acuerdo con lo que dicen las bases que están acá en la convocatoria, puede cuestionarla, puede contradecirla, puede decir: no estoy de acuerdo con eso. Puede presentar lo que se llama observaciones. Las observaciones son cuestionamientos a las bases. Entonces Dreamer va a decir: oye, Defensa Civil, cuestiono que hayas puesto de marca Paraíso, porque transgredes la norma y estás afectando la libre competencia. Y digamos que Defensa Civil le contesta, porque ante cada consulta y ante cada observación tiene que haber una respuesta en un pliego de absolución de consultas y observaciones. Y Defensa Civil le contesta: me mantengo en mi posición, me mantengo que las colchones sean de marca Paraíso. Le pregunto: ¿ustedes son Dreamer, son Rosen, son del Cisne? ¿Qué dirían? ¿Caballero, perdí? ¿O me voy a una instancia superior? Se van a una instancia superior, ¿no es cierto? Y esa instancia superior es el OCE, específicamente la Dirección de Supervisión. La Dirección de Supervisión va a revisar las bases y va a emitir un documento llamado pronunciamiento. Pronunciamiento número 100-2016-DSU, Dirección de Supervisión. Ese pronunciamiento que emite el OCE solo es obligatorio para Defensa Civil, para Paraíso, para Rosen, solo es obligatorio
para ese procedimiento de selección que se lleve a cabo. Nada más. Nada más. Si estima la dirección de supervisión que ha encontrado un hecho importante, relevante, reiterativo, que amerita que sea obligatorio para todas las entidades públicas, entonces tendrá que solicitarle a la Dirección Técnica Normativa que autorice la aprobación de un precedente administrativo. Cuando la Dirección de Supervisión advierta que las entidades cometen los mismos errores, porque a un aspecto de la ley no es claro, es ambiguo, amerita ser aclarado, entonces se emite un precedente administrativo con la nueva ley a través de la Dirección Técnica Normativa. Siguiendo con nuestro ejemplo, y ya para acabar la introducción, digamos que el OCE se pronunció y le obligó a la entidad a retirar la palabra que sea de marca paraíso. Presentan su propuesta a los postores y vamos a ver ahorita cómo es todo esto, y gana la bola pro. ¿Quién gana? Paraíso, bueno, gana Paraíso, no hay problema. Gana Paraíso. Gana Paraíso la bola pro. Segundo, ¿quién queda? ¿Quién? Dreamer. Primero Paraíso, segundo Dreamer. ¿Qué es lo que normalmente hacen las empresas que no ganaron? Que no ganaron, que quedaron segundo puesto, tercer, cuarto, quinto. ¿Qué hacen? Impugnan, cuestionan la decisión de la entidad. Pero para impugnar, para cuestionar la decisión de la entidad, ¿qué necesitan? Información. Lo primero que hacen las empresas que quedan en segundo lugar o tercero es ir a la entidad. Dicen, entidad pública, quiero ver la propuesta de Paraíso, para revisarla, para ver si le han otorgado correctamente el puntaje, o de repente Paraíso inventó un documento falso. ¿Sí? Y ahí, como bien dice la autora, presentan un recurso de apelación. Contradicen la decisión de la entidad mediante un recurso que se llama apelación. Si el valor estimado es menor a 65 UITs, quien resuelve el recurso es la propia entidad. Si es mayor a 65 UITs, quien absuelve el recurso es el Tribunal de Contrataciones del Estado, el OCE. El Tribunal de Contrataciones del Estado está conformado por 4 salas: sala 1, sala 2, sala 3 y sala 4. Y cada sala tiene 3 personas que se llaman vocales. Vocales. ¿Ok? Cuando llega el recurso de apelación de Dreamer, llega al tribunal y se lo asigna a una sala, y específicamente a un vocal. Ese vocal proyecta un documento que se llama resolución. Resolución número 115-2016-TC, Tribunal de Contrataciones, /S2, porque quien resolvió fue la sala 2. Y lo firman solo los 3 vocales de la sala 2. Y ese documento es obligatorio solo para Defensa Civil, para Paraíso, para ese procedimiento de selección. Nada más. ¿Qué más hace el Tribunal de Contrataciones del Estado? Lleva a cabo los procedimientos sancionadores. La ley establece diversos supuestos de hecho, diversos eventos que, si algún participante, postor, contratista incurre en alguno de ellos, es pasible de ser sancionado. Diversas infracciones, así se llaman, infracciones. Por ejemplo, presentar un documento falso. Por ejemplo, no cumplir con tu obligación contractual. Para eso van a la buena pro, firma el contrato
Y al último, nunca le entrega los 5.000 colchones a Defensa Civil. Incumple su obligación. Toda empresa que incurra en una infracción contemplada en la ley de contrataciones es pasible de ser sancionado por alguna de estas salas del tribunal, porque alguien lo va a denunciar, la entidad lo va a denunciar o un tercero lo va a denunciar, y la denuncia llega al tribunal y se lo van a dar a una sala para que investigue. Y si la sala determina que efectivamente Paraíso presentó un documento falso, va a emitir una resolución igual a esta, 520-2016 TC/S2, y mediante esa resolución va a prohibirle a Paraíso que le siga vendiendo a cualquiera de las 2.793 entidades públicas por 3 años, 4 años, lo que se determine, y no podrá venderle Paraíso a ninguna entidad cuando ha incurrido en una infracción y haya sido determinado en una resolución. Eso es lo que hace el Tribunal de Contrataciones del Estado. Resuelve recursos de apelación y a la vez impone sanciones de carácter administrativo o económicos de multa. Sin embargo, es importante señalar que en su día a día, cuando el tribunal resuelve los recursos de apelación, resuelve los procedimientos sancionadores, puede advertir que las entidades o los privados, las empresas o personas naturales, cometen los mismos errores, porque de repente interpretan mal un alcance de la ley o del reglamento, porque ese artículo no es claro, es ambiguo, no se entiende. Entonces, lo que hacen los vocales del tribunal, cuando advierten algo que siempre es reiterante, un error reiterativo o algo que amerite ser aclarado, es emitir un documento que se llama acuerdo de sala plena, porque se reúnen todos los vocales, no solo de una sala, sino de todas las salas, se reúnen todos y llegan a un acuerdo de cómo se va a interpretar la ley y el reglamento. Y ese documento, el acuerdo de sala plena, es el que es de obligatorio cumplimiento para todo el Perú, para todos, entidad pública o privado que participe en un procedimiento de contratación. Y también, doctores, es importante hablar de los principios. Los principios. Los principios que rigen todo el ámbito del derecho administrativo. La ley de contrataciones señala expresamente que los principios tienen una función interpretativa e integradora. Interpretar significa entre dos opciones tomar la correcta, interpretar. E integrar significa crear. Donde hay un vacío, yo puedo utilizar los principios. Vamos a ver la función de los principios en base a los ejemplos. Lean por favor este acá y vamos a conversarlo para ver cómo sirven los principios. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha ido a un acto público de presentación de propuestas? ¿Alguno de ustedes como parte de una entidad o le ha vendido algo al Estado? ¿No?
Les comento brevemente cómo funciona. En nuestro ejemplo, Defensa Civil quiere comprar 5.000 colchones de ayuda humanitaria, ¿cierto? Y va a registrar las características de ese bien, servicio u obra que quiere comprar, en este caso de los 5.000 colchones, en la página web administrada por el OCE que se llama SEACE. Y ahí va a colgar en PDF o Word las características técnicas de este bien, servicio u obra y todas las condiciones por las cuales se va a llevar a cabo el proceso de selección. La segunda fase, la fase de proceso de selección. Acá, la fase de proceso de selección. Lo que hacen los participantes que venden colchones es leer estas bases y si están interesados van a presentar su propuesta. Van a presentar un sobre cerrado en el cual esté la propuesta técnica y económica conjuntamente. Y lo van a presentar en la fecha y hora señalada en las bases. En las bases de la convocatoria está la fecha y la hora en la cual se lleva a cabo el acto público de presentación de propuestas. En el acto público de presentación de propuestas van a estar los miembros del comité especial. Van a estar 3 personas acá adelante en una sala como esta. El presidente y los otros 2 miembros del comité especial. Va a haber un notario o un juez de paz y puede estar también una persona que representa al Sistema Nacional de Control, a la Contraloría, un veedor. Y empieza el acto público cuando el presidente empieza a llamar uno por uno a los participantes en el orden en el cual se registraron. Van a llamar, por ejemplo, a Paraíso. Se va a parar el gerente general de Paraíso y va a entregar su sobre al notario y luego al comité. Y se va a sentar. Y luego va a llamar a Dreamer. Igualmente, se va a parar el motorizado, el gerente, que sea de Dreamer, y va a entregar su sobre al comité a través del notario. Y luego va y se sienta. Y así sucesivamente hasta que todos han presentado sus sobres. Y lo que hace el presidente del comité especial es abrir uno por uno los sobres, primero en Paraíso, para revisar si Paraíso ha presentado los documentos de presentación obligatoria. Porque todas las bases te dicen los documentos que se tienen que presentar para acreditar que realmente esta empresa, Paraíso, cumple con lo solicitado en las bases. Por ejemplo, plazo de entrega, por ejemplo, el precio, entre otras cosas. Y de repente, cuando revisa la propuesta, advierte el presidente del comité especial, del comité de selección, mejor dicho, que hay un documento que es falso, que Paraíso presentó un documento falso en su propuesta. La pregunta es, ¿puede el comité especial descalificar la propuesta de Paraíso? Debería, ¿no es cierto? Porque es lógico que si alguien presenta un documento falso, yo no le podría dar la buena prueba, ¿cierto? Pero el tema es que en ningún artículo de la ley, en ningún artículo del reglamento se señala que ante la presentación de un documento falso yo puedo descalificar una propuesta. Entonces, le pregunto, ¿le puedo dar la buena prueba para eso? Ni hablar, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá hay un vacío. La ley no me ha dicho algo que es muy importante. Y cuando hay un vacío, ¿a dónde puedo recurrir? A los principios, ¿no? Y en la ley de contrataciones y en el ámbito de derecho administrativo general se rige, por ejemplo, por el principio de moralidad. Y si alguien quebranta el principio de moralidad, entonces podrá ser descalificado. Para eso sirven los principios. Hay una opinión del OCE, si a alguien le interesa, que es la opinión número 50-2010, que desarrolla esto. Vamos a ver otro ejemplo para qué sirven los principios. Léanlo acá, rápidamente.
caso de la vida real. El ejemplo más o menos como este, ¿no? Había una pequeña comunidad, 300 a 300 habitantes. La única vía de acceso con la localidad era un puente. Y este puente se rompió. Por cualquier motivo se rompió. Un huaico, con lluvia, lo que sea, se rompió. El alcalde de la municipalidad lleva a cabo un proceso para contratar a la empresa que va a hacer otra vez el puente. Y digamos que van a Graña Montero. Graña Montero está al 90% de terminar la ejecución del puente. Al 90%. Y estando ya al 90%, el postor que quedó en segundo lugar en el proceso, el postor que no ganó, de puro picón, empieza a averiguar y descubre que Graña Montero presentó un documento falso en su propuesta antes de suscribir el contrato. Y va al alcalde y dice: mira, alcalde de San Agustín, te acredito fehacientemente que Graña Montero presentó un documento falso en su propuesta. Por lo tanto, declara la nulidad del contrato, porque ya firmó el contrato. Porque el artículo 44 de la ley dice textualmente lo siguiente: después de celebrados los contratos, se podrá declarar de oficio la nulidad de ese contrato cuando se advierta alguna de las siguientes cosas. Empieza a decir A, B, C, D y E. Y la B dice: cuando se descubra que se presentó un documento falso antes de suscribir el contrato, como es el caso. La pregunta es: ustedes, alcaldes de San Agustín, ¿declaran o no declaran la nulidad de este contrato? ¿Qué dice la norma? ¿Dice se deberá o dice se podrá? Podrá. Y eso, doctores, es un factor discrecional. La entidad puede hacer A o puede hacer B. Y es una decisión de gestión. Si hago A, si declaro nulidad, ¿por qué lo haría? Porque A, ¿qué? Incumplido un principio primordial, el principio de presunción de veracidad, el principio de moralidad. Y si decido no declararlo, ¿por qué no lo haría? Por la necesidad pública, por el principio de eficiencia y economía, porque la razón de ser de esta obra es llegar a un objetivo, que es satisfacer el interés público, porque la obra es un instrumento. La obra es un instrumento, recuerden esto: la contratación del bien, servicio o la ejecución de la obra es solo un instrumento para un fin mayor, que es satisfacer la necesidad pública. Por eso en la ley de contrataciones, en la ejecución contractual, se busca, ante todo, llegar al objetivo final, que es tener eso que se quiere contratar, el bien, servicio y obra. Pero, recuerden, el funcionario público no puede decir declaro la nulidad porque se me ocurre, o sigo con el contrato porque sí. La ley 27444 me señala expresamente: toda decisión del funcionario público tiene que estar debidamente motivada. Lo único que no puede motivar o que no debe motivar el funcionario es el trámite, las actuaciones de mero trámite. Pero toda decisión como esta tiene que estar motivada. ¿Y dónde encuentro la motivación? En los principios, por ejemplo. En los principios, siempre tomando en cuenta que hay una finalidad pública que tengo que cumplir. Y por último, el último ejemplo para acabar con los principios y acabar con la primera mitad de la clase. Léanlo, por favor. ¿Está? El ejemplo es más o menos así, ¿ok?
Defensa Civil tiene 12 almacenes nacionales en todo el país. Y en esos 12 almacenes nacionales se guardan todas las existencias que podría necesitar el país en caso de un desastre natural. Y Defensa Civil tiene contratado el servicio de vigilancia desde el año 2015 al año 2016. Desde mayo de 2015 a mayo de 2016. Está próximo a acabar el servicio de vigilancia contratado con Prosegur. Y el jefe de almacén va donde el jefe de logística y le dice: jefe de logística, ¿no es cierto? El servicio que hemos tenido con Prosegur es el mejor servicio que hemos tenido en los 30 años que existe de Defensa Civil. Hace 30 años que soy jefe de almacén y nunca hemos tenido un servicio tan bueno como el de Prosegur. No se ha desaparecido ni una cuchara, ni una botella de agua, nada de los almacenes de Defensa Civil. Los vigilantes han tenido siempre la seguridad correcta, el relevo, correctamente uniformados, el servicio es el mejor. Y para el colmo, el más barato del mercado. Por lo tanto, te solicito que suscribas una adenda prorrogando este contrato por un año más. Porque la ley, en ningún lugar de la ley de contrataciones lo prohíbe. Por el contrario, el Código Civil señala: todos podemos hacer aquello que no esté prohibido. Por lo tanto, haz una adenda por un año más. Ustedes son los jefes de logística. ¿Qué hacen? ¿Firman la adenda por un año más o no firman? ¿Por qué no firman? ¿Ah? Porque no puede caer código civil en este punto particular. Estamos hablando de una contratación para el Estado y de ese procedimiento. Exactamente, doctor. El logístico le dice: oiga, señor, yo no puedo hacer una adenda más porque en ningún lugar de la ley me lo autoriza hacerlo. Y el jefe nos dice: no te preocupes, porque el Código Civil dice que todos podemos hacer aquello que no está prohibido. Así que como la ley de contrataciones no te lo prohíbe, lo puedes hacer. Pero como bien dice el doctor, dice: un momentito, en derecho hay numerosas ramas. Hay tributario, mercantil, penal, ¿qué más? Civil, laboral, etc. Y hay administrativo. Y el contrato que se suscribe bajo la ley de contrataciones no es de naturaleza civil, es de naturaleza